Y es un gusto ya tener en los estudios al doctor Juan Pablo Pío, es abogado, doctor en Derecho Administrativo y bueno, y este año está bastante atravesado todos los temas jurídicos con lo político. Hace unas semanas atrás estaba todo el debate de lo que sucedió con el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y el puerto, que ratificó el convenio entre la empresa Catunatí y el puerto de Montevideo hasta el año 81, es decir, 50 años más, algo que era cuestionado por el Frente Amplio en su momento, pero a la vez hizo caer el monopolio que existía, es decir, podrá haber más terminales de contenedores y no únicamente la terminal Cuenca del Plata. Eso por un lado. Ahora también surge lo de Cardama. 2 comisiones investigadoras. Desde el gobierno anterior se dice, bueno, si vamos a juicio corremos riesgo de perder con la empresa por haber interrumpido el contrato. Desde el actual gobierno se dice ese contrato tenía muchísimas irregularidades. Hoy, por ejemplo, el semanario Búsqueda da a conocer audios del estudio jurídico del doctor Del Piazzo donde se señala que ese contrato con Cardama es un contrato que va a los ponchazos y que no sostiene ninguna licitación. Hay tanto que empecemos por partes, por decirlo de alguna manera. Si te parece, un resumen de lo que ha pasado finalmente con el puerto. El puerto no tendrá monopolio, lo definió así el TCA. Bien, bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Sí, a ver, cuando hablamos de derecho administrativo, derecho constitucional, hay que ser muy honesto con la perspectiva desde la que uno emite una opinión y con mucha responsabilidad. ¿Por qué? Porque es la rama del derecho que está más cercana a lo que es la política, la discusión pública, y muchas veces, y a mí me comprenden las generales de la ley, con un sombrero u otro, cuando uno presenta un argumento como jurídico y en realidad lo que está haciendo es traficar una fundamentación política. Entonces, el análisis de conveniencia, el análisis de oportunidad, el si es bueno o malo, es una discusión política que no hay que pasar por la facultad de Derecho para darla, la puede dar cualquier ciudadano. Uh-huh. Dicho esto, a mí con el tema, ahora el fallo del TCA que anula una cláusula específica, que vamos al punto del acuerdo entre el Estado uruguayo y Catunatí, en realidad merece alguna precisión previa. Por ejemplo, el TCA, porque uno está acostumbrado a hablar entre los que más o menos habitamos la misma cotidianeidad. Pero, ¿qué es el TCA para el oyente en general? Bueno, el TCA es la máxima autoridad administrativa en términos de justicia. Es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. ¿Qué hace el tribunal? El tribunal no mira si estuvo bien el gobierno de Lacalle Pou, si estuvo mal el gobierno actual del Frente Amplio. Lo que hace el TCA es los decretos que dicta un poder ejecutivo, los actos administrativos, las resoluciones que dicta la administración en términos generales, si son acordes o no con normas de superior jerarquía. Es decir, si el presidente de la República o el Consejo de Ministros dicta un decreto, ese decreto no puede contravenir una ley del Parlamento Nacional. Y ese decreto tampoco puede contravenir una norma que esté prevista en la Constitución. Esto parece técnico, no es tan técnico, es un poco el meollo, entre comillas, del punto de la sentencia. Para los que no tienen idea tampoco, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo no es político, lo elige la Asamblea General. O sea, no es como en otros países que estos tribunales los elige el gobierno de turno. O sea, nadie duda de lo que es el sentido técnico e imparcial del tribunal. Tercer punto, ¿cuántos ministros fallan en un tribunal como la Corte? 5. Y las sentencias pueden ser por unanimidad o pueden ser por mayoría. Y este fallo fue por unanimidad. O sea que los 5 ministros del tribunal estuvieron de acuerdo. Y esto no es menor, porque a veces cuando uno litiga en el TCA o en la Suprema Corte de Justicia y el fallo te sale 3-2 o 4-1, vos te quedás con un saborcito, bueno, perdí, pero algún ministro en la Corte, más allá que quedó en la minoría, sostuvo mi postura. Vamos al análisis en cuestión. ¿Qué dijo el fallo que es de diciembre del año pasado, que se hizo público a principios de febrero? Para arrancar, el Estado uruguayo, no quiero aburrirlo con fechas, ni mucho menos, pero sí entender un poco la arquitectura de esto. Hay 2 decretos, el 114 y el 115. Esos 2 decretos son impugnados por la empresa competencia, que es Montecom, es decir, que hay argumentos que sostuvo la empresa para decir que esos decretos no estaban en coherencia
con la ley ni con la Constitución. Esos decretos en general lo que dicen es, primero, una concesión hasta el 2081 de la terminal especializada de contenedores, primer punto. También se habla de un reglamento nuevo de amarres, es el reglamento que lo que establece es que la prioridad, la preferencia la va a tener Catornatí, en términos generales, y un tercer punto que es que el Estado uruguayo, durante el periodo de la concesión hasta el 81, se renuncia a las facultades que tiene naturalmente de llamar a una nueva licitación para una nueva terminal de contenedores especializada. De las tres cosas que acabo de decir, el tribunal lo que sostiene es que cuando el Estado uruguayo renuncia a una licitación posible hasta el 81, se constituye un monopolio de hecho. ¿Por qué? Porque en definitiva Catornatí, hay algunas cuestiones más menores, pero en definitiva Catornatí tiene un monopolio porque el Estado uruguayo no puede llamar a una nueva licitación. No, el problema no es el 2081. Hay concesiones que llevan mucho tiempo cuando implican inversiones de muchos millones de dólares. El punto acá es el monopolio de hecho. ¿Es malo un monopolio? ¿Es bueno un monopolio? Eso no es una discusión que se dé en el tribunal. Los monopolios, el accidente de trabajo, seguramente la mayoría de este país entienda que es bueno que esté en manos del Estado. La energía eléctrica es monopólica, la telefonía básica es monopólica, OCE es monopólica. Acá no nos metemos si un monopolio sí, un monopolio no. El punto es que, de acuerdo a la Constitución, para establecer un monopolio se requiere una mayoría especial, 2/3 de cada una de las cámaras. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que te dice la Constitución es que para que haya una actividad monopólica o se desmonopolice una actividad monopólica, los partidos políticos se tienen que poner de acuerdo. No es una mayoría del Frente Amplio o una mayoría de la coalición republicana según el periodo de gobierno que uno analice. Entonces, ¿qué cae? El monopolio. ¿Por qué? ¿Porque es malo el monopolio? ¿Porque fue injusto el monopolio? No, porque se estableció un monopolio de hecho y no se cumplió con el derecho. Entonces, yo cuando escucho a veces algunas opiniones, a veces me llama la atención porque dicen, el propio tribunal en un fragmento de la sentencia dice, nosotros no nos metemos, no lo dicen en estas palabras, ¿no? Pero para entenderlo en términos generales, nosotros no nos metemos en el análisis de conveniencia ni de oportunidad. El tribunal no gobierna. Es tema de ellos. No es parte de su competencia, ¿no? Sino en un análisis de juridicidad, de coherencia entre la norma que dicta el Poder Ejecutivo respecto de las demás. ¿Qué pasó al otro día que se hizo público el fallo? Partido de fútbol. Todos, en realidad, una disputa también por el relato. Obviamente que todos tenemos una opinión política, es deseable que cualquier uruguayo de a pie la pueda tener. Ahora, cuando existen opiniones técnicas que entienden que la situación no varió, yo ahí tengo sí un matiz y entiendo que obviamente que varió. Es como si yo te dijera, mirá, vos tenés prohibido salir del país. No puedo salir del país. Y yo ahora te digo, mirá, no tenés prohibido salir del país, pero salí si querés. No voy a salir igual, pero no salgo porque no puedo. No salgo porque no quiero. De ahí, lo dijo el presidente Orsi en una nota en el puerto de Shanghái, cuando estaban en la misión diplomática en China, decían, bueno, hay muchas cuestiones para resolver antes. Sí, eso es un análisis de gobierno, de política portuaria, de un montón de aristas. Lo cierto es que parte del nudo central del contrato que firmó el gobierno de la calle Pou con Catornatí, multinacional belga, cayó. Y yo no creo, y ahí también me comprende la general de la ley, por haber trabajado en lugares similares en el Poder Ejecutivo, que cuando uno redacta un decreto, en realidad lo haga sabiendo que una parte puede caer eventualmente porque el tribunal lo declare nulo. O sea que no es que se sale ileso de la arquitectura jurídica que se le dio por los jerarcas del gobierno anterior. Dicho esto, me parece que es clave entender que el fallo anula esa famosa cláusula 354 del contrato y a partir de ahí el gobierno tiene una herramienta distinta para entender la política portuaria de la manera que estime. Que además, en un informe del Banco Mundial que también se hizo público en el contexto de esta discusión, estamos en el top 25 de los peores puertos del mundo. Entonces, yo creo que aporta la calidad democrática de la discusión en una política que es de Estado, que trasciende los periodos de gobierno, sin purismos, pero sobre todo, ser honestos cuando decimos, ¿es un argumento político? Perfecto. ¿Es un argumento técnico? ¿Es la interpretación de lo que dice el tribunal? Bueno, ahora ya no hay más dos bibliotecas. Hay una sentencia y la verdad que la sentencia no genera dudas en cuanto a lo que anula o confirma respecto de las impugnaciones que se presentaron. Claro. Entonces lo que queda claro es que el pronunciamiento del tribunal es
que se avala el acuerdo con Katun Natí, pero a la vez se dice, pero no pueden sostener, pero cae el monopolio. Quiere decir que otras empresas podrán licitar otra terminal de contenedores. Especializada, y si el Estado uruguayo así lo resuelve. Claro, digo decir, pero está en su libertad de poder hacerlo a partir de este pronunciamiento. Y después, con respecto al tema de lo que se está viviendo actualmente de Cardama, que se da este escenario inédito de, bueno, todo indica que habrá 2 comisiones investigadoras, uno a nivel del Senado y otro a nivel de diputados. Está todo el debate de las garantías. ¿Las garantías son accesorias en un tipo de contrato de esta magnitud? ¿O no son accesorias y son centrales? Porque también ahí hay un nudo. El gobierno anterior dice, bueno, en realidad una garantía para este tipo de contrato es algo accesorio. Se puede seguir adelante. Otro dice, no, mira, sin garantía no se puede seguir adelante, no se puede seguir liberando pagos cuando en realidad las garantías no están. Bien. Es un tema más complejo porque, primero, uno para poder tener una opinión terminada debería tener documentos a la vista. Hago esta aclaración porque uno también tiene que ser muy preciso en expresiones que puedan, en esto de ser sensato y honesto intelectualmente. Primero que nada, ¿qué información pública tenemos a la vista? Un contrato firmado por el gobierno de la calle Pou para la construcción de 2 patrullas oceánicas por un monto de 82 millones de euros. Es un contrato y mediante el mecanismo previsto en el TOCAF de la compra directa. Después hay cronologías para seguir, hay información disponible, no me voy a detener en esto. Ahora, cuando yo firmo un contrato de esa magnitud, cualquier contrato, compro una casa, me piden una garantía, alquilo mi apartamento, me piden una garantía. Cuando el Estado uruguayo hace un contrato de estas características, celebra un contrato de estas características, es natural que se constituyan garantías. Para que se entienda a nivel de oyente también en general. En este caso, lo que establecía el contrato, porque el contrato está rescindido, son 2 tipos de garantías. Hay una primera garantía que es la garantía que se denomina de fiel cumplimiento. Esa garantía de fiel cumplimiento, que creo que es de 4.1 millones de euros, que se le pedía en el contrato, es, para que se entienda, es cuando vos no cumplís, ejecuto la garantía. Si no cumplís con tus obligaciones principales de construcción, yo ejecuto la garantía. Hay una segunda garantía, que es por creo que el doble, creo que es 8.2 millones de euros, que es lo que se denomina el reembolso del anticipo financiero. ¿Qué quiere decir esto? Yo te adelanto plata y si vos esa plata no la utilizás para el objeto del contrato, puedo ejecutar esa garantía. Es obvio cualquier administración pública para comprometerse para meterse en un contrato de estas características, las garantías son esenciales. ¿Por qué? Porque si vos no me traes los títulos de la hipoteca, yo no te presto la plata. Si vos no me traes tu padre, tu madre, tu familiar que salga de garantía, no te alquilo el apartamento. Imagínense si en un contrato de estas características que trasciende periodo de gobiernos, las garantías son muy importantes. Que hay que ver, y sí, hay que ver el contrato si se estableció como una obligación principal. Si la obligación, si se estableció como obligación principal, naturalmente es una causal de rescisión, se determina el incumplimiento y el gobierno, y esta es la parte más importante, el gobierno en ejercicio de sus atribuciones, el Estado uruguayo perfectamente podría rescindir como lo hizo el contrato. Acá hay 2 líneas que se han ensayado y que están también expresadas públicamente por distintos actores. Una es la de las garantías que se presentaron tarde, insuficientes, hay denuncias penales por firmas que no son de la autoría de las personas que dicen ser. Hay que hacer también una comparación del proceso, estos son datos, del proceso de la firma del contrato, la constitución de la garantía, los idas y vueltas de la empresa con el Ministerio de Defensa, las liberaciones, el cumplimiento efectivo de esa obligación que dieron por bueno el Estado uruguayo y las autoridades de ese momento, los pagos que se hicieron y contrastar eso con el calendario electoral. Y eso es importante porque es lo que entrevera a los tantos en cuanto a la discusión jurídica respecto de la situación, de la argumentación política. Ahí volvemos a lo mismo de cómo muchas veces la discusión política termina en cierta medida contaminando aspectos jurídicos y técnicos, ¿no? Creo que es un caso en ese sentido que es muy claro, pero yo tomo esto que vos decías, el tema de la garantía, porque lo que está sobre la mesa también es si el Estado uruguayo puede llegar a recuperar la plata
invirtió. ¿Qué mirada tenés sobre eso? Mira, yo la mirada que tengo es la que creo que podemos tener la gran mayoría de los que nos dedicamos a estos temas. A ver, cuando en un punto, en un juicio eventual o en un conflicto, es el mal menor, es imposible volver a cero. Lo que sí les digo, y esto habrá que ver qué pasa en la justicia, qué pasa en las investigadoras, que me parece que después merece un minutito, no sé qué tiempo tenemos, el tema de las investigadoras, pero a ver, yo confío en que los que representan el Estado uruguayo hoy, que es el actual Poder Ejecutivo, con el mar de fondo que existe con este tema y con los colegas que existen en cargos de gobierno y también en los equipos de trabajo, están velando por el mal menor, que es mitigar los daños. La realidad es que hay dos datos. Uno, las garantías no cumplieron en tiempo y forma, y el segundo dato es que hay grandes atrasos y defectos respecto de la construcción y hay un informe externo en el cual el gobierno se apoya para resolver esto. Entonces, en estos temas, sea un divorcio o sea un contrato con una multinacional, nunca volvés a cero. El nunca volvés a cero no se recuperan los 30 millones de euros. Y la insolvencia existe. Tenés un registro. Yo traigo siempre estos ejemplos más domésticos para que se entienda. A veces te preguntan en una clase, no, y si no tengo plata y no tengo bienes, y no quiero pagar. Y mire, señor, está lleno de insolventes. El Uruguay también. Y cuando uno tiene deudas y es insolvente, no tiene bienes y no va a heredar nada, no paga. Es como decir que Cardama puede decir, no tengo esa plata. Bueno, hay porque que ver. La utilicé en otras cosas. Yo ahí también, repito, con la responsabilidad del tema, entiendo que existen caminos, los montos justifican cualquier intervención a nivel internacional. O sea, una cosa es hacer un embargo internacional por $10.000 y otra cosa es movilizar. Existen convenios internacionales, de jurisdicciones. O sea, lo digo con esto yo no me animo a aventurarme a una opinión de esas porque no tengo los documentos a la vista. Y además están alguna información es reservada, correctamente reservada. Se pueden reservar informes técnicos hasta tomar una decisión. O sea que ahí tampoco existe un problema. Pero bueno, ahí entre el gobierno uruguayo, lo que quiero que quede claro es, dentro de las prerrogativas del gobierno actual, estaba la de rescindir. Se rescinde en base a fundamentos de derecho. Yo personalmente no escuché ningún argumento de la oposición o del gobierno anterior que dijera que las garantías fueron bien aceptadas. Yo escuché argumentos políticos, resistencias políticas, que empujan a un presidente, que decide un Rasputín. Todo eso es ajeno a lo que estamos conversando acá. O sea, porque en definitiva, el punto es determinar si las garantías que se presentaron fueron bien aceptadas, porque en definitiva hubo un asesoramiento externo del estudio del Piazzo. A ver, el profesor del Piazzo es un grado 5 de Derecho Administrativo y creo que no milita en el Frente Amplio. Vamos a hacer una breve pausa y seguimos conversando porque va a haber 2 investigadoras. Mientras tanto, el expediente ya está en la justicia. Hacemos una pausa y seguimos conversando con el doctor Juan Pablo Pío. Juan Pablo Pío es magíster en Derecho Administrativo Económico de la Universidad de Montevideo, también magíster en Administración Pública de la Universidad Católica y estábamos hablando de que ahora se van a instalar 2 investigadoras seguramente, uno en diputados y otro en senadores. En el caso de senadores, el Frente Amplio, el gobierno tiene mayoría. En el caso de diputados está la representación de todos los partidos. Todos fundamentan por qué una y por qué otra, pero es inédito que sobre un tema que además ya está en la justicia va a haber 2 investigadoras trabajando. Interesante. A ver, estos temas se están procesando en este momento. Yo venía camino por acá para la radio y justo leí una nota de la fundamentación de la investigadora pedida en Cámara de Representantes. También para que todos entendamos lo que estamos hablando. ¿Qué es una comisión investigadora? Uh-huh. A ver, existe en la Constitución, existe un artículo que es el 120 que prevé la posibilidad de que el Parlamento, cualquiera de las cámaras, genere una comisión integrada por legisladores, naturalmente, para echar luz sobre determinados temas. Después hay un dato histórico, que yo no sé si lo tenemos todos presente, a veces cuando te consultan es que se revive un poco. Existe una ley que es del 95, que regula, qué puede hacer una comisión investigadora, porque estamos hablando del Poder Legislativo. Esa ley que llevó 2 legislaturas, del 85 al 95, la discusión, la ley original fue vetada en creo que 13 o 16 artículos por el presidente en el 94 de aquella época, que era la calle Herrera.
Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? La ley actual no es 100% precisa y clara porque termina quedando una ley aprobada con menos artículos que los originales respecto de qué puede hacer una investigadora. Para ser bien claritos, ¿qué puede hacer? Bueno, hay dos fines que puede tener una comisión investigadora en el Parlamento. O para asesorar a fines legislativos, es decir, trabajamos en algún tema puntual, por ejemplo energía, por ejemplo inteligencia artificial, para generar insumos para que el Parlamento pueda legislar. Eso se ve poco, hay datos sobre esto. Y una segunda posibilidad es que se constituya con fines de investigación sobre hechos que presuntamente fueron irregulares. Esta comisión de tipo investigación, cuando uno la pide una preinvestigadora antes de llegar a la investigadora, lo tiene que fundar en hechos irregulares. Y esto que digo no es teórico, no es menor, porque hay una disputa. Por un lado, el partido Frente Amplio en el Senado pide la investigadora y por otra parte, la oposición, con argumentos también de tipo político, pide la investigadora en la Cámara de Representantes. Técnicamente, las dos cámaras funcionan por separado. Técnicamente puede haber dos comisiones investigadoras sobre los mismos hechos, más allá que formalmente el objeto de la solicitud es distinta. Ahora, la pregunta es, ¿quién está alegando de estas dos partes una irregularidad eventual? Y es el actual gobierno. O sea, si es una comisión con fines de investigación y el fundamento tiene que ser presuntas irregularidades o incumplimientos o responsabilidades, en realidad es el gobierno actual el que viene alegando que hay determinadas irregularidades, que hoy tú las comentabas al inicio de la nota, inclusive que publicó búsqueda en los intercambios con el estudio asesor del Ministerio de Defensa en aquel momento. Existen irregularidades presuntas, hay un expediente en la justicia, por ende uno tendería a pensar que el fundamento que esgrime el actual gobierno es correcto. Por el otro lado, y eso es lo que consultaba antes de ingresar acá a la radio, la solicitud que hace el Partido Nacional, en realidad la coalición republicana, se funda en el proceso de rescisión por parte de la ministra Lasso. Hay algunos documentos adjuntos, hay que chequear algunas cuestiones que es más complejo lo que estoy diciendo, y el periodo lo llevan al 2004-2005. Entonces, a primera vista podríamos ver una cierta contradicción entre el fundamento que requiere la ley para pedir una investigadora versus la argumentación política que se ha sostenido por parte del gobierno anterior, actual oposición. Entonces, a mí me parece que hay una disparidad. Y lo otro, si la disputa es por las mayorías o minorías, estamos haciendo una discusión política y para mí es política, quiero aclarar esto. Para mí la discusión es política, el Parlamento es política y es clara una intención de trasladar la presión al Parlamento y preservar al Ejecutivo por eventuales juicios, porque lo que hizo un integrante del Ejecutivo puede tener consecuencias en un juicio eventual, ¿no? Entonces me parece que eso también es clave. O sea, la presión se traslada al Parlamento. Ahora, dos investigadoras, técnicamente correcto, políticamente entendible, desde el punto de vista de la eficiencia de la administración, la pregunta se contesta sola. Un oyente dice, hasta ahora, ¿cuál sería el daño y el perjuicio hecho por Cardama al Estado uruguayo? Porque la falta de una garantía no es un daño ni un perjuicio. En todo caso, es solo una irregularidad administrativa o no. Bueno, está interesante la pregunta. En realidad, yo no necesito, desde el punto de vista más teórico, cuando yo doy por incumplido un contrato, ahí la base es el incumplimiento, no el daño. Puede haber un contrato incumplido que todavía no me generó daño, pero justamente las garantías están hechas para prever eventuales daños. ¿Yo para qué constituyo una garantía? En cualquier situación de la vida cotidiana. Por si no me pagás, tengo de dónde cobrarme. Ahora, si yo te presto $60.000 y tu garantía se prende fuego y no tengo más garantía, yo te voy a pedir otra garantía, ¿no? Entonces, no es necesario, desde el punto de vista conceptual, que exista un daño para reclamar. Basta que haya un incumplimiento, que yo pueda decidir que esto puede ser un eventual daño futuro porque no hay garantías del otro lado, y si a eso le sumo de que la construcción viene atrasada, es un problema. Otra cosa que yo he leído también por algunos usuarios de redes sociales es que te dicen que la obra, el plan de construcción se atrasó porque el gobierno hace meses que viene amagando con la eventual rescisión que se confirmó el viernes pasado, ¿no? Bueno, esas son las reglas de juego. Porque uno
es responsable de sus actos. Yo puedo tener a mi contraparte orejeando las cartas y yo decido cuál es mi accionar. Yo puedo decir a un cliente o a un defendido, a un patrocinado, le dice, vos cumplí a rajatabla para que no puedan decir que nosotros no cumplimos. Tengo 2 padres separados y una no cumple con las visitas. Vos no dejes de pagar la pensión alimenticia porque van a decir que como vos incumplís, nos van a limitar las visitas. Entonces, el incumplimiento del otro no necesariamente es una excusa para yo no cumplir. Hay procedimientos para establecer de que como vos no cumplís, yo no cumplo. Pero no fue el caso. Ahora, después del anuncio del gobierno, ¿no?, de la rescisión del contrato, el responsable de Cardama dijo que iba a analizar qué pasos iba a tomar, ¿no?, qué medidas iba a tomar. Y allí está sobre la mesa ese posible juicio millonario que podría llegar a sufrir el Estado uruguayo. ¿Cómo lo ves eso? ¿Y qué posibilidades hay de que el Estado, que nosotros perdamos un juicio de esas características? Bueno, a ver, esto también, ¿no? No me gusta ni la futurología ni la bola de cristal. En términos generales, al Uruguay, en juicios internacionales, le ha ido bien. O sea, el último juicio que tuvimos grande y que éramos David contra Goliat era Philip Morris y la política de tabaco del expresidente Vázquez. Y ese juicio, contra pronósticos y contra los agoreros técnicos y políticos, ese juicio se ganó y se ganó con todas las de la ley. Me parece que ahí como, o sea, el miedo al juicio es como, técnicamente, el riesgo al juicio es una cosa que es a sopesar cuando vos negociás o te involucrás en una contienda. Eso primero. Después, formalmente hoy, que se declare en prensa, analizar los caminos a seguir, para mí hay un dato que la prensa debería seguir, que es este. El viernes 13 de febrero, hay que chequear las fechas exactas, pero el viernes 13 fue la conferencia del presidente anunciando la rescisión. Bueno, eso implica que se dictó un acto administrativo en el cual se declara que se rescinde el contrato. Ese acto administrativo hay que notificárselo a Cardama. Bueno, alguien que se fije cuándo se vencen los 10 días que tiene para impugnar Cardama ese acto administrativo. Cuando lo impugne, lo puede impugnar y fundar, decir por qué entiende que es desacertado, o lo puede impugnar y fundar al tiempo razonable, un par de meses más o menos se puede tomar. La primera gran carta que va a tener que mostrar sí o sí la empresa es cuando fundamente el eventual recurso administrativo. Ahí hay una carta arriba de la mesa. Entonces ahí me puedo aventurar a decirte, mirá, hay elementos, no hay elementos, yo ahí también con mucha cautela. A mí el cuco del juicio internacional me hace sentir colonia. No me complica. Y después, si el Estado y la abogacía del Estado en general entiende, ve el contrato, a ver, estamos hablando de Jorge Díaz, estamos hablando de un equipo que hay detrás, estamos hablando del equipo de jurídica del Ministerio de Defensa, no estamos hablando de que nos sentamos en un bar y lo que nos parecía. No se trabaja así. O sea, entonces, podemos en el acierto o en el error, pero que existen fundamentos sólidos para que en los que se basa el Poder Ejecutivo para resolver lo que está resolviendo, se podrá imaginar que la conferencia la hizo el presidente de la República. Uh-huh. Se podría decir que del 13 sería ya el lunes 23, si se toma en cuenta si son días corridos o cómo es. Son hábiles y hay que ver cuándo se notifica la empresa y los feriados no ingresan. Por eso no me animo a decirte que es ahora, porque carnaval... Tiene todavía, pongamos que tiene todavía unos cuantos días la empresa para poder plantear su estrategia, se podría decir, ¿no? Pero hasta ahora ha habido, se puede decir, bastante silencio, porque ha dicho vamos a estudiar los pasos. Hoy salen estos audios del estudio jurídico que pidió en su momento el asesoramiento del Ministerio de Defensa, que dice que la empresa ha ido a los ponchazos, ha sido muy desprolija, no sostiene la licitación, ¿no? Bueno, a ver, de acuerdo a lo que publica la búsqueda en esa nota, hay algo más, los ponchazos, sí, es literal. Y después hay algo más contundente, que es en una administración común y corriente estaría descalificada de plano. No es literal, pero la palabra descalificación de plano a primera vista está prevista por el estudio. Entonces, decir que hay asesoramiento, bueno, ahí hay un punto que hay que revisar y capaz que las investigadoras arrojan un poco de luz sobre eso, que es el gobierno o el Poder Ejecutivo de aquel momento, a pesar de los asesoramientos divergentes, igual decidió dar pasos hacia adelante. Entonces tampoco podemos culpar a la gente o a otros actores políticos cuando se generan suspicacias, se generan cuestiones que quizás no son ciertas todavía, pero son verosímiles. Bueno,
los que estamos de este lado, en la política o en la academia, tenemos que aportar elementos que no simplifiquen el debate y no nos podemos enojar porque el Poder Ejecutivo actual entienda que esta es la mejor manera de defender al Estado uruguayo. Doctor Juan Pablo Pío, muchas gracias por tu participación esta tarde en Palabras Cruzadas. Muchas gracias a ustedes.